Esto es lo que yo le decía que se radioenlaza con lo que estuvimos viendo antes, con toda la parte exterior de los sensores. Esto es el Weather Link o el Data Link, es decir, es el que se conecta y toma todos los datos que en este momento la estación está transmitiendo. Por ejemplo, bueno, tenemos la hora, la fecha, esta es la temperatura exterior, en este momento hay 15,1, y esta otra temperatura que está marcando es la temperatura que hay en este momento dentro del lugar de donde está la estación. O sea, esto uno lo podría tener, de acuerdo al lugar donde está, dice, en el interior, si acá habría en este momento una estufa, a lo mejor estaríamos en 25 grados o 24 grados. O sea, es una temperatura interior. Después tenemos la humedad relativa del ambiente, que eso yo le explicaba cómo se calcula, en este momento está en 79%, y lo que está marcando el barómetro, 1019 hectopascales, ¿no? Es lo que está marcando el barómetro que mostraba allá, la temperatura interior. En el caso que se registre lluvia, ustedes vieron que yo estuve manipulando el pluviómetro y marcó, 3 veces me marcó las señales eléctricas y en este momento es como que se hubiese producido una lluvia. Por eso el cuidado, o sea, la lluvia, lo sensible que es, vieron que marcó, toqué 2 o 3 veces y marcó y acá está marcando la dirección del viento, ¿eh? Que está variable sur-sureste a 13 kilómetros por hora. Estos datos que está tomando el WeatherLink o el DataLink son tomados por una PC, que en la PC tenemos un software, ¿sí?, que los procesa el tiempo que nosotros quieramos, una vez por mes, o esto acá puede retener en forma automática hasta 280 días, después hay que descargarlo a los datos, está tomando los datos y los procesa. Y entonces a partir de ahí lo que elabora es la página, o sea, lo que nosotros vemos en internet, o que se pueda ver, que es esta página, ¿sí? Que siempre, por nosotros, yo una aclaración que hago es porque por ahí por estar en el campo o a veces llueve o demás, se corta y no se actualiza, como en este caso no está actualizada la página que se está viendo. Puede haber habido una diferencia de internet o se cortó en algún momento internet, no está actualizada en este momento, no la había visto que no estaba. Esto es como nosotros, como ustedes lo pueden ver, está la parte de, lo primero que vemos es la temperatura, que queda la temperatura registrada, la mínima y la máxima. Es decir, a qué hora se produjo la temperatura mínima y a qué hora se produjo la temperatura máxima del día. Y después hace un cálculo de temperatura promedio mensual y la temperatura promedio anual. El dato que sigue es la humedad relativa del ambiente. El punto de rocío, este dato que calcula el software es importante porque, ¿qué es el punto de rocío? El punto de rocío es el momento en el cual va a bajar, que a medida que va bajando la temperatura, el vapor de agua, que sería la humedad relativa del ambiente, que hay con el aire, se va a ir perdiendo temperatura, se va a ir enfriando y se va a licuar, o sea, va a pasar del estado gaseoso al estado líquido. Es el momento en que se va a formar el rocío. El punto de rocío sirve en agricultura, puede servir, por ejemplo, para elevar o bajar dosis en una fumigación, en un tiempo de cosecha, saber a qué hora se va a formar humedad sobre el cultivo que voy a tener que parar de cosechar, o en el invierno si va a haber o no va a haber grandes escarchas, es decir, también sirve como dato para saber si se van a producir hielo sobre las hojas cuando baje la temperatura o no, porque hubo un punto de rocío. Y después, bueno, la sensación térmica, que es un cálculo de lo que es un dato que se utiliza la climatología argentina o la meteorología argentina, que es una relación entre la temperatura, el viento y la humedad. Es decir, cuál sería teóricamente un parámetro de cuánta temperatura nosotros sentimos en el cuerpo. Un dato que en otros lugares o en otros países del mundo no lo tienen en cuenta. Pero bueno, Argentina sí tiene en cuenta. La otra que podemos ver es la presión atmosférica, que lo que nos permite a través del gráfico que está a la derecha es ver si la presión atmosférica al paso de las horas va subiendo, vamos a una estabilidad del tiempo.
Si yo sigo y veo que el gráfico me va marcando que la presión atmosférica comienza a descender, yo sé que puedo estar en un momento de inestabilidad del tiempo a medida de la variabilidad de la presión atmosférica. Estos son los datos que por ahí siguen la meteorología para ir determinando los pronósticos. Bueno, los datos del viento, lo que vemos es lo que me marca es la dirección y la intensidad del viento. Eso yo también lo puedo ver en tiempo real. Y el día que se produzcan lluvias, la lluvia y un gráfico de lluvia mensual, o sea, qué día se registró y cuánto. Hay que tener en cuenta que esta escala, de acuerdo a la lluvia, se va cambiando. Es decir, cuando llueven 5 milímetros tiene una escala mucho más corta. Cuando se producen grandes lluvias, esta escala se modifica para poder graficarla, una cuestión simplemente de gráficos. Y el último, bueno, y acá lo que yo le decía, que es lo que calcula la evapotranspiración. Este dato de la evapotranspiración es un cálculo que hace el software entre la relación entre la temperatura, la humedad relativa y la cantidad de horas luz para calcular más o menos cuántos milímetros de lluvia del agua que está en el sistema se están evaporando. Es decir, se están pasando nuevamente del estado líquido al estado gaseoso, y eso es humedad que después va a estar en el ambiente. Y bueno, y por último lo que yo le decía, las horas luz. Esto en los días que no están nublados, yo puedo saber a qué hora salió el sol y a qué hora se va a poner. Esos son los datos que yo veo por internet. Y nosotros, dentro de la página de la escuela, lo que tenemos es esto, ¿sí? Lo que podemos ver es esto, que esto nos permite a nosotros cargar y llevar el control y después trabajar en forma estadística, porque, por ejemplo, yo puedo trabajar sobre estas planillas. Acá estoy viendo las temperaturas que se fueron registrando, la humedad en cada día y a cada hora. Yo después con esto podemos trabajar con los chicos, podemos hacer gráficos, podemos ver la evolución del tiempo y demás, ¿sí? Esto es lo que va quedando cargado como registro en el software. Esto se puede después trabajar en base a eso. Pero bueno, lo que nosotros vemos permanente, que podemos sí trabajar es sobre esta página. Y yo decía que no sale por internet, pero sí yo puedo ver un pequeño pronóstico que está acá abajo, ¿sí? Dice salida del sol, ¿a qué hora salió? ¿Sí? 6:51. La puesta del sol a las 7:03 del PM, o sea, a la tarde, a las 7 de la tarde. Y cómo está el tiempo, despejado y más fresco. Acá, por ejemplo, cuando empieza, si estaría la presión más baja y demás, a veces lo que marca es próximas 6 horas o próximas 12 horas, si va a llover, si se pueden producir tormentas y demás. Pero a ver, lo que hay que tener en cuenta es que este dato del pronóstico es un pronóstico de acuerdo a estos datos reales. Cualquier variable que tenga ese dato real va a modificar el pronóstico que está tirando la estación abajo. Entonces, estos pronósticos no sirven para tenerlos en cuenta, sirven para decir, bueno, si la estación sigue marcando eso, va a haber tal pronóstico del tiempo. Por eso digo, lo que marca una estación meteorológica son los datos reales de cómo está el clima en estos momentos.